Muy buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre el tratamiento térmico de temple y dureza. Este equipo está conformado por Carla Daniela Salazar Morales y su servidor Jauregui Estupiñán Sergio René. Bien, comenzaremos la presentación con la pregunta ¿qué son los tratamientos térmicos? Los tratamientos térmicos son una serie de operaciones de calentamiento y enfriamiento de algún metal en estado sólido para el cambio de sus propiedades. Como podemos ver aquí en las imágenes de la parte derecha, podemos ver en la primera imagen un metal en estado de calentamiento y en la parte inferior un metal en estado de enfriamiento para pues, el cambio de sus propiedades, vaya. Como por ejemplo las del tipo mecánico, principalmente el cambio de dureza por medio de la transformación de la estructura cristalina del metal. Bien, la ciencia de los materiales y sus principales objetivos. La ciencia de los materiales es la cual se encarga del estudio de preparación de la estructura cristalina y de sus propiedades físicas y químicas de los materiales y de cómo adaptarlos a usos específicos. Su principal objetivo es conocer la estructura interna de las propiedades y la creación de los materiales interesada principalmente por el empleo del conocimiento fundamental aplicado acerca de los diferentes materiales, de modo que puedan ser transformados en productos útiles para la humanidad. Ok, ¿esto cómo lo podemos interpretar? Básicamente es cómo se utilizan estos materiales en la vida cotidiana. Puede ser desde una puerta de algún carro que contenga algún metal hasta algún tipo de sartén que nos utilizamos en nuestra vida cotidiana indirectamente. Muy bien, les voy a hablar un poco sobre la introducción al método que veremos próximamente junto con mi compañera. Para este trabajo de investigación se van a utilizar dos tipos de aceros, el acero D2 y el acero 1045, los cuales podemos ver aquí en la parte izquierda sus respectivas imágenes. El acero D2 tiene una composición química en porcentaje, ¿no? El cual tiene carbono, manganeso, silicio, cromo, molibdeno, vandio y son todos, disculpe. Sus aplicaciones convencionales son para el trabajo en frío, principalmente utilizado en la industria metal mecánica para la fabricación de matrices y punzones. Herramientas para el plegado, moldes de formación de piezas cerámicas y moldes de inyección de plástico. Esos son sus principales usos de estos metales. Muy bien, el marco teórico. Todos los materiales presentan propiedades que los diferencian desde el nivel molecular hasta las posibles aplicaciones que pueden tener a nivel industrial. Uno de estos materiales son los metales. Los metales presentan propiedades y características que los hacen únicos. Entre estas propiedades se encuentran las propiedades mecánicas que presentan las reacciones ante esfuerzos externos. Bien, aquí podemos ver en la figura 1 tres tipos de hierros. El primer hierro es el hierro ferrita, segundo hierro y el tercero es el hierro delta. Muy bien, continuamos con mi compañera, el cual nos va a hablar un poco sobre el trabajo en proceso. Gracias a mi compañero Sergio por su exposición. Buenas tardes, mi nombre es Carla Salazar y voy a explicarles un poquito más de lo que es el marco teórico, entre otros temas. En el marco teórico, en los aceros, el uso de los tratamientos térmicos es un procedimiento para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Por ejemplo, el aumento de la dureza, eliminación de tensiones internas, eliminar la acritud de un trabajo en frío, mayor resistencia mecánica y agentes químicos externos, o incluso variar alguna característica física externa del material. La templabilidad es una propiedad que presenta las aleaciones ferrosas como el acero. Se describe como la capacidad de endurecer una aleación por medio de un tratamiento térmico, o la medida de profundidad de dureza adquirida por un metal mediante el calentamiento y templado subsecuente. Los tratamientos térmicos son procesos que incluyen el calentamiento de los materiales a temperaturas determinadas, con un posterior enfriamiento posgramado, produciendo cambios en su estructura molecular. Dentro de los tratamientos técnicos, el más usado para las aplicaciones del acero es el temple. El temple es un tratamiento térmico aplicable al acero para aumentar la dureza y el límite elástico. El calentamiento es el acero a una temperatura a su punto crítico, superior a los 723 grados Celsius, y enfriándolo controladamente en líquidos, el aire u otro metal. Si el enfriamiento de la pieza es muy rápido, se le conoce como temple duro.
De lo contrario, se le denomina temple suave. Los tres principales factores que hay que considerar en el proceso del temple son la temperatura, el calentamiento y la velocidad de enfriamiento. Con ello, a partir de una velocidad de enfriamiento real, se obtiene una estructura cristalina resultante y los valores de resistencia a la dureza alcanzados en el proceso. Por ejemplo, al enfriar un material de una velocidad crítica superior, se obtiene una estructura de acero mertencial. En cambio, si la velocidad es inferior, no se logra esta estructura. Después de un proceso de temple, se realiza una prueba de dureza correspondiente a la penetración o al rayado generalmente utilizado en equipo eléctrico de precisión. Bueno, en la siguiente figura, no sé si se logra apreciar mucho, pero son los cambios de fase del acero del porcentaje y el carbono de la temperatura, donde la A representa eutecloides. Son aquellos aceros en los que la fase austénica sólida tiene composición eutectoide de 0.77%. B representaría los hipotectoides. Son aquellos aceros en los que la fase eusténica sólida tiene un contenido de carbono inferior al eutectoide de 0.77%. Los hipereuctoides son aquellos aceros, eso vendría siendo la C, son aquellos aceros en los que la fase austénica sólida tiene un contenido de carbono entre 0.77 y 2.11. Esa es la descripción del método. En el paso número 1 sería la selección de los materiales y que se buscaban las dos piezas de acero correspondientes al tipo D2 y 1045. Son aquellos, lo siento, su forma cilíndrica, el diámetro desde 2.54, longitud 5 centímetros, acero de 2, forma cuadrada, diámetro 2.54, perdón, y longitud 5 centímetros, todo en centímetros. Entonces, el punto 2 sería la medición de dureza antes del tratamiento térmico. Para ambos materiales se les aplicó una fuerza de dureza con el duramiento digital Wizard serie 810. Para cada pieza se realizaron 5 medidas con diferentes partes del cuerpo de la pieza para obtener un promedio de la dureza inicial, y las mediciones fueron realizadas en una escala de dureza de HCR. Esos son los puntos brillantes central del cuerpo de la pieza, que indican la penetración de la herramienta del medidor digital de dureza. Y ese es el indicador de conteo de muestras, el valor máximo y mínimo, y la medida de las medidas del acero D2. El número 3 sería el calentamiento de las piezas para los especímenes que se calentaron en el horno eléctrico de Brandage. El número 4 es el enfriamiento de las piezas. Para ambas piezas se utilizó como el elemento de enfriamiento del agua a temperatura de unos 28 grados centígrados. Ahí, como se puede ver en la imagen, a la izquierda, introducción de la pieza precalentada en un baño de agua. Y a la derecha es la imagen de la misma pieza que se dejó en reposo en el mismo baño de agua. La descripción del método será la medición de la dureza después del tratamiento térmico. Una vez se terminó el proceso de enfriamiento, la pieza templada se midió nuevamente en un diámetro digital. Para ello se utilizaron 5 mediciones de diferentes partes del cuerpo de la pieza. A la izquierda, la pieza templada del acero ASI 1040. Y a la derecha, la medición de la dureza de la pieza del acero ASI 1040 también. Los resultados y conclusiones son que las tomas iniciales de la dureza del acero D2 en el entorno de las 5 mediciones fueron 60.2, HCR como máxima de 55.5, HCR la mínima, y 58.6 HCR la media. Y después del tratamiento térmico, la dureza de la pieza del acero D2, utilizando 5 mediciones de dureza, fueron 64.4 HCR, al máximo 60.1 la mínima y 61.9 la media.
Las tomas iniciales de dureza para el acero de 1040 y el torno a las 5 mediciones fueron 55.8 HCR como máxima, 48.1 HCR la mínima y 52.6 HCR la media. Después del tratamiento térmico, la dureza de la pieza de acero 1040, utilizado 5 mediciones de dureza, fueron 59.8 HCR la máxima y 52.2 la mínima y 56.0 la media. Los resultados de la dureza iniciales y después el temple para ambos tipos de acero se muestran. Bueno, no pudimos poner hubo problemas técnicos, no pudimos poner la tabla en la que se pusieron los resultados. Se observa el incremento de 4.2 HCR para el acero D2 después del proceso del temple en la escala mínima para el acero 1020. Se observa un incremento de 4.0 HCR de la dureza después de un tratamiento térmico. Se incluye que el tratamiento térmico, especialmente el del temple, sirve como un proceso tecnológico para adecuar las características destacadas del material como el acero y poder aplicarlo a diversos productos a beneficio para la industria y la ingeniería. Entonces, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.